Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Velandia y bienvenidos a este webinar de seguridad de datos basadas en blockchain y tecnologías disruptivas. Agradecemos profundamente su participación en este espacio organizado por INISEC en colaboración con la Universidad Católica de Murcia y la Universidad del Espíritu Santo de Ecuador y que continúan desarrollando, obviamente, actividades de alto nivel para todos sus alumnos a nivel internacional. Les animo a revisar la información que vamos postulando en el sitio web de las instituciones y regístrense en nuestros próximos eventos enfocados en seguridad privada y en ciberseguridad, y donde todos ustedes pueden registrarse y participar. En esta sesión exploraremos cómo las tecnologías emergentes y cómo el blockchain está revolucionando la seguridad de los datos en la era digital. Nos centraremos en temas claves como la criptografía, los registros inmutables y la integración con tecnologías como la inteligencia artificial y Internet de las cosas. Antes de comenzar, quisiera recordarles que este evento está siendo grabado y que la grabación estará disponible para todos ustedes posteriormente después del evento. Si tienen preguntas, pueden enviarlas a través del chat y al final abriremos un espacio para responder a sus inquietudes en vivo. Sin más preámbulos, los invito a sumergirse en este fascinante mundo de la ciberseguridad y comencemos. Ahora tengo el placer de presentar a nuestro experto, el doctor Fernando Lombos, con una trayectoria impresionante en el campo de la ciberseguridad e inteligencia artificial, y a lo largo de su carrera ha trabajado como arquitecto IT y analista de negocios IT con una clara vocación por los nuevos sistemas y tecnologías de formación. Su experiencia abarca áreas claves como blockchain, ciberseguridad, inteligencia artificial, machine learning, data mining y el análisis de datos aplicado, y que lo convierte en una voz clave en este tipo de temáticas. Quiero darle la bienvenida al doctor Fernando Lombos y te cedo la palabra para que puedas iniciar con esa magnífica ponencia. Muchas gracias, Laura. Un placer, muy agradecido de una presentación tan bonita. Ante todo, quisiera dar las gracias, por supuesto, al Instituto Internacional de Estudios de la Seguridad Global como facilitador de esta labor docente y difusión de tecnologías relacionadas con la ciberseguridad aquí con nuestros hermanos en Latinoamérica, aquí en Europa desde España, y estoy muy agradecido una vez más de estar aquí con vosotros. También le quiero agradecer a la Universidad Católica de Murcia y, por supuesto, a nuestros compañeros de la universidad allí en Ecuador, poder hacer posible que estemos juntos aquí una vez más y podamos hablar de lo que más nos gusta, que es la ciberseguridad, la ciberdefensa y las tecnologías relacionadas con, en general, cualquier tema relacionado con seguridad. Así que muchas gracias a todos, sobre todo a vosotros, los oyentes que estáis ahí escuchándome. Espero aportar un poco de valor y un poco de luz sobre esas cuestiones tan interesantes como son el blockchain y la ciberseguridad. Voy a pasar a compartir nuestra presentación de hoy. Vamos a proceder a iniciar la sesión de hoy. Bien, esta es una sesión que he querido compartir aquí en España. Yo llevo una trayectoria muy larga con defensa y con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aproximadamente 22 años dedicado sobre todo a ciberdefensa y ciberseguridad y relacionadas también con protección de infraestructuras críticas de todos los tipos, especialmente energía, agua y transporte, que ha sido donde he realizado el principal foco de estos desarrollos, y también desde el punto de vista de investigación con otras universidades españolas, tanto públicas como privadas. Entonces, para no extendernos en lo mismo, bueno, también ostento diferentes cargos de carácter más público. Soy asesor de la portavocía del Comité Mixto Congreso y Senado de Seguridad Nacional. He sido vicepresidente 3 años de la Comisión de Ciberseguridad de la Sectorial de Tecnología de la Patronal Española de COE, que se llama METIC. Y también pertenezco al COU del Ministerio del Interior y a diferentes entidades que me permiten
gracias a ello tener acceso a cierta información un poco importante que vamos a compartir en algunos puntos de la charla o conferencia o webinario, como queráis llamarlo, que vamos a tener hoy. Son intenciones que, además de lo que ya se está ejecutando en Europa, sobre cómo va el futuro y hacia dónde vamos en estos términos y que afectan, por lo tanto, a todos, porque quien no se relaciona con Europa en estos momentos. Ya no es un asunto español, es un asunto plurinacional. Por lo tanto, espero poder ayudaros en ese aspecto y si tenéis en algún momento alguna pregunta al final relacionada con eso, estaré encantado de atenderlas hasta el punto en que yo pueda contar o compartir o sepa. Hoy la conferencia que tenemos con vosotros para compartir conocimientos y disfrutar de ella se dedica a la seguridad de datos basada en una de las tecnologías llamadas disruptivas, que ya no es nueva, ya tiene un número importante de años y tiene un desarrollo bastante importante también sobre que diferentes focos de la misma hacen que exista mucha confusión en el mercado. Así que vamos a hablar un poco de esas diferencias, ¿no? Y fijaros que en el título decidimos en su momento que no lo dejábamos en seguridad de datos basada en blockchain, sino que añadíamos en ello tecnologías disruptivas. ¿Por qué? Porque blockchain es una tecnología disruptiva, digamos, especial, porque es una tecnología transversal, es decir, no es una tecnología finalista, sino que es una tecnología al servicio de muy diferentes finalidades y transversal a todas las demás tecnologías disruptivas. También ocurre con la inteligencia artificial, como ha dicho antes Laura, que hemos puesto bastante énfasis en ello y hemos tenido ya una conferencia dedicada a ello. En este caso no vamos a insistir sobre ese aspecto, pero quiero que os quede claro que blockchain no es una tecnología finalista. Es una tecnología transversal que permite ayudar, junto con otro montón de tecnologías, a conseguir objetivos finales que ya teníamos o que se están revisando sus focos debido a los cambios que están produciendo esta tecnología disruptiva, el entorno u otras tecnologías disruptivas que también afectan en la misma. Bueno, en este caso, como veis, pone militares. Cuando ponemos militares lo he dejado para que tuvierais claro que esto es algo que venimos contando desde el año 2019 a las Fuerzas Armadas Españolas, que es donde empezamos esto, pero también se hizo extensivo a fuerzas y cuerpos del Estado español, como es el Cuerpo Nacional de Policía, allá en sus instalaciones relacionadas con tecnología en el Escorial, en el CPD de Burgos o en diversas organizaciones, casi todas ellas de interés público, pero quiero hacer un especial foco en el que tuvimos el privilegio de ser los primeros en el Ejército de Tierra y os voy a compartir lo que anualmente seguimos realizando incluso en la Academia General de Ingenieros Militares, que existe en España, cerca de Madrid, en una población que se llama Valle de Manzanares, donde anualmente impartimos también numerosas tecnologías disruptivas, donde, por ejemplo, suelo tener el foco, aunque no exclusivamente, pero sí mucho en este tipo de tecnologías. Fijaros que en la presentación hablamos de tecnología blockchain y pongo barra DLT. Son Distributed Ledger Technologies, que lo que quiere decir es que blockchain es una de las modalidades. Lo vamos a ver a lo largo de este viaje que vamos a realizar en esta conferencia, pero quiero haceros un foco que quizá, aunque la palabra de moda siempre ha sido blockchain, quizá deberíamos los profesionales de hablar en general de DLTs, porque blockchain es solamente una de ellas. Lo veremos a lo largo de la presentación. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, esto ya no tiene mayor interés, ya cuando os compartan lo veréis, ya me ha presentado extraordinariamente bien Laura y no vamos a insistir ahí. Aproximación de las tecnologías blockchain. Indudablemente no conozco el bagaje personal de cada uno de los asistentes, que además sois muchos y de diferentes nacionalidades y de diferentes procedencias, aunque hay un especial foco en fuerzas militares y cuerpos de seguridad. De eso sí soy consciente, pero evidentemente cada uno vendréis de un cierto de una cierta especialidad o procedencia y por lo tanto no conozco el bagaje base o el alcance medio de mi audiencia hoy y por lo tanto quiero hacer una especial mención para que algunos de los típicos dudas o confusiones se aclaren sobre respecto a blockchain. Bien, las tecnologías basadas en bases de datos distribuidas, que es de lo que deberíamos hablar, o tecnologías distribuidas relacionadas con, en este caso, dato, incluyen este tipo de bases de datos que no son nuevas ni son exclusivas del blockchain, porque muchas veces nos encontramos con esta dificultad. Es decir, parece que ha cogido tal relevancia esta tecnología que
en muchas ocasiones parece que es la única base de datos distribuida o que incluso es la primera. Esto no es así. Es decir, ya conocíamos las bases de datos distribuidas, sin embargo, no tenían el enfoque. Blockchain, por tanto, es una base de datos, como pueden ser las bases de datos relacionales o como pueden ser las bases de datos no relacionales, y esta tiene como característica especial que es distribuida, es decir, es no centralizada. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es que el valor del blockchain sobre nuestra arquitectura de datos es que comporta una diferencia esencial con todas las demás. Los datos están almacenados de forma distribuida. Pero tampoco podemos esperar mucho más del blockchain. Muchas veces insistimos, ¿no? Incluso con políticos que tienen grandes dificultades de entender cómo regular o cómo enfocar a niveles nacionales o a niveles técnicos en las diversas naciones este asunto. Y es que al final el blockchain es lo que es una base de datos y va a proporcionarnos el mismo valor que todas las bases de datos. Lo va a hacer con algunas características especiales y lo va a hacer con un enfoque muy concreto, que es una base de datos distribuida. Por lo tanto, la principal y esencial característica del blockchain no es ni la inmutabilidad ni la seguridad, sino que es una base de datos distribuida, igual que cualquier proyecto de almacenamiento de código que se realiza de forma distribuida, que es lo que hizo Linus Torvalds, por ejemplo, con el proyecto Git. Lo esencial era que era de forma distribuida y no que era un mero repositorio de código con una tecnología nueva. Llevaba una característica esencial que era distribuida. Es lo mismo que ocurre en este caso con la blockchain. Para que veáis que hay una dificultad muy pequeña para entender este concepto, vemos un modelo habitual, ¿no?, de servicio web. Un visitante web, a través de su navegador, conecta con un servicio HTML, conectado a su servidor, y detrás de ello lo que tiene es una base de datos. Fijaros que en la primera hemos situado una base de datos relacional, después hay una base de datos no relacional y decimos etcétera. Incluso una especial mención a unas características especiales de una base de datos que son las basadas en caché para alta velocidad. ¿Cuál va a ser la diferencia entre este esquema a cuando usamos blockchain? Pues que se nos va a convertir en lo que estamos viendo ahora, que es indudablemente extraordinariamente similar. Vamos a ver que tenemos un usuario web que habla de DApp, bueno, app de application, y de la letra D de distributed, aplicación distribuida. Y como vemos, va accediendo a un código fuente HTML muy similar a lo que estábamos viendo anterior y con una serie de protocolos y librerías, como estamos viendo, va a acceder veis el protocolo RPC situado aquí, y con unas librerías como es Web3.js, se permite acceder a esa cadena de blockchain que no es una base de datos distribuida. En este caso es Ethereum, pero podría ser cualquier otra. Es decir, tenemos muchísimas en el mercado ahora mismo y no es relevante. Lo relevante es la esencia de todo esto. ¿Qué particularidad tiene? Que cambia un pelín este enfoque anterior con este eh, que estamos viendo aquí. Bueno, se me ha ido. Vamos a volver aquí. Pero es la única diferencia. Estamos cambiando un poco el esquema para tener detrás una base de datos con una característica especial, que es que está distribuida para mejorar, entre otras cosas, no solo esa, la seguridad. Para que entendamos la arquitectura básica de una distributed application, que son las aplicaciones que hacen uso de la blockchain o de cualquier DLT, no tiene por qué ser blockchain, tenemos que distinguir entre las diferentes modalidades, ¿no?, en las que está basada la red centralizada, que lo vemos a la izquierda, una red descentralizada y una red distribuida. Porque a veces surge esa confusión. Una red descentralizada parece a veces, según quien lo escucha, algo parecido a una red distribuida. Cuando lo vemos gráficamente nos queda muy clara la idea. Vemos claramente a la izquierda una, claramente a la derecha otra, y no es lo mismo que la central, que la descentralizada. Por lo tanto, no ponemos el foco en blockchain en las descentralizadas, sino lo ponemos en la distribución. Como veis, todos los puntos acaban siendo conectados en forma de malla y no de forma de estrella extendida. Por lo tanto, esto es otro concepto que tenemos que tener muy claro. Igual que teníamos las arquitecturas basadas en servidores, que la vemos a la izquierda, mucho antes que la blockchain se impusiera en el mercado, ya teníamos estructuras colaborativas basadas en P2P, Peer-to-Peer Networks, que se basan en una estructura distribuida de malla. Y eso es lo que influenció esta particularidad. Son especialmente famosas para compartición de ficheros internacional en modelos Open, o también para hacer usos menos legales de lo mismo, pero es bien conocido por
todos nosotros las virtudes de este tipo de sistemas que han dado origen a conceptualizar arquitecturas diferentes a las tradicionales, tanto a nivel de red como a nivel de sistemas. Entonces, ¿qué es realmente? ¿Y cuál es el problema de la blockchain? ¿Y cuál es el problema de una DApp? ¿Qué es realmente? Llegar al consenso en sistemas distribuidos. Yo no voy a hacer el típico discurso de blockchain que ven continuamente en YouTube con una serie de episodios relacionados con lo que hace exactamente la tecnología porque no es esencial. Es decir, eso es simplemente aprender a través de cualquiera de esas charlas habituales y tantas y tan repetitivas que aburren y que no aportan valor. Yo quiero que nos quede claro qué es lo que estamos haciendo aquí y qué es lo esencial que hay detrás de eso, porque realmente eso es lo que aporta luz y no la propia tecnología en sí misma, que es mucho más sencilla de aprender, que tenemos muchísima más información en Internet. Pretendo daros luz de otra forma. Lo que realmente nos interesa, que proporciona este tipo de arquitectura unida a este tipo de tecnología, es llegar a un consenso en sistemas distribuidos. Y esta idea del consenso la vamos a trabajar bastante en esta conferencia porque es verdaderamente lo más importante que os vais a llevar. Los nodos, como veis, envían información incorrecta, no necesariamente se tienen que apagar o aislar y tampoco el objetivo es aislar dichos nodos. Estos mensajes son importantes porque son la esencia de lo que no es blockchain, o sea, de lo que sí es blockchain y de lo que no es lo que creemos habitualmente, especialmente por la influencia mental que nos ha producido la evolución de blockchain con la criptomoneda. Yo aquí no voy a hablar de criptomoneda, salvo si os apetece en alguna pregunta hablar de tecnologías para capturar delitos o búsqueda de información o ocultar operaciones financieras encubiertas o cualquier fraude fiscal que os puede interesar muchísimo, pero no nos interesa en esta conversación la criptomoneda en sí misma porque es una cuestión bastante diferente de su tecnología. Eso es un uso del blockchain únicamente, tiene muchos usos, infinitos usos, pero muchos bastante más interesantes para nosotros que la propia cripto, aunque esté muy de moda el tema del dinero y de las transacciones de este tipo. Diferentes escenarios como los que estamos viendo ahí son los que tenéis que tener en cuenta que son las dificultades o las soluciones que nos aporta esta tecnología. Bueno, para lograr un consenso en una red distribuida se costó históricamente mucho y la solución viene nada menos que del año 1982, es decir, que no es de ayer. Y se conoce como el problema de los generales bizantinos, ¿no? De hecho, los sistemas de este tipo de arquitectura se conocen como BCT, que es Byzantine Tolerance, Tolerance, ¿no? Entonces, esto que me río muchas veces porque sale muchas veces en la conversación, como se habla de generales bizantinos, que esto lo resolvió algún militar en Bizancio o algo así. No, no, para nada, absolutamente lo contrario. Es algo bastante más moderno, de 1982, y su origen es curioso y lo vamos a contar. Lo llamaron así, y estos son los tres señores investigadores que tuvieron a bien mostrarnos este programa o esta solución para lograr consenso cuando un sistema es distribuido y cuando tenemos un cierto nivel de incertidumbre suficientemente alto. Pero no es una solución nueva. Y curiosamente estos señores investigaron esto por una situación poco conocida que me gustaría compartir con vosotros. Esto viene del resultado de una investigación de uno de los peores desastres aéreos ocurridos en Europa, con un número de muertos muy alto, que se origina unos cuantos años antes, en 1978, eh, en Europa, en un accidente impresionante donde murió muchas personas. Y entonces los investigadores de accidentes aéreos, que son unos equipos multidisciplinarios muy singulares y no tenemos tiempo para entrar en ello, pero es realmente de interés para todos por los modelos que tienen de análisis, necesitaban una cierta solución porque tienen un problema de ingeniería relativamente común y conocido hasta entonces, pero que no había producido tantos muertos de forma tan violenta y tan visual y con tanta resonancia a nivel mundial como ese accidente. Y estos señores investigadores hallaron una solución para resolver este problema. Porque no es ni más ni menos que un asunto de resistencia y resiliencia desde el punto de vista aeronáutico, no desde el punto de vista de telecomunicaciones o de informática, aunque es similar, la estructura es un poco diferente. Como dice mi buen amigo, el exdirector de Defensa de Ejército del Aire, el coronel Fernando Acero, actual CISO global del Grupo ESIA,
Dice, la diferencia entre vosotros y nosotros es que vosotros tenéis arcén y nosotros cuando nos falla algo no tenemos arcén. Entonces no nos podemos valer de los mismos parámetros de resistencia. Por lo tanto, la resiliencia y la resistencia desde el punto de vista aeronáutico es esencial y hay que replicar los sistemas. Y hay que hacer que estos sistemas sean resistentes y sean tolerantes a fallos. Entonces, este es el enfoque que tienen. Bueno, en el desastre aéreo lo que ocurrió fue que había un número X decidido de sensores relacionados con el frío y la temperatura del combustible que permitían activar una calefacción que existe en las aeronaves para calentar el combustible cuando se somete la aeronave a un frío extremo. Esos sistemas están pensados para actuar con múltiples sensores por si falla alguno y anuncian un problema de este tipo y desde la cabina del aparato son capaces de activar la calefacción del combustible para que no se congele. En aquel momento, debido a un problema de un fallo colateral de varios sensores a la vez, debido al propio frío, no permitió la activación de la calefacción a pesar de que las alarmas sí que estaban en cabina. Y fue imposible evitar que se congelara el combustible y el avión cayó y murieron todos los tripulantes y todos los pasajeros en un drama casi sin final porque detectaron desde el principio lo que estaba pasando y fue grabado y compartido tanto por la tripulación como para el equipo de seguridad aérea de las torres de control y los propios pasajeros que vivieron una angustia tremenda para acabar en un mal final. Y esto tuvo una gran repercusión mediática y también técnica, y esta fue la solución. La idea era cuántos sensores tenemos que poner en una aeronave o cualquier otro sistema similar para aceptar una realidad. Tenemos que convivir con normalidad con el error. Esa es la idea. Blockchain tiene como orientación de este tipo que no vamos a luchar contra el error, vamos a convivir con el error. Y por lo tanto, los sistemas tienen que ser tolerantes a fallos porque el fallo es algo normal y vamos a vivir con él. Por lo tanto, el enfoque será cuántos errores soportamos a la vez y cómo lo hago, que es lo que estamos viendo en la diapositiva. Vamos a tratar de explicar esto como lo hago con los militares cada uno de los años o con nuestros compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de una manera divertida para reírnos un poco. Y bueno, vemos aquí que tenemos este problema para que entendáis el proceso del consenso. Vamos a atacar la estrella de la muerte como en Star Wars, que yo creo que todos los que estamos entendemos de lo que estamos hablando y tenemos que decidir cómo hacer el consenso para atacar la estrella de la muerte y con unos requisitos muy claros. Es decir, si todos estamos de acuerdo, por lo tanto tenemos consenso y lo hacemos a la vez, se produce el ataque de la estrella de la muerte y, por supuesto, las fuerzas rebeldes, como lo hacen bien, sincronizados y en el momento preciso, logran su efecto final y destruyen la estrella de la muerte. Pero si no tenemos consenso, es decir, si no hacemos el ataque de forma sincronizada y todos a la vez, no tenemos fuerzas suficientes y por tanto el imperio logrará resistir, la estrella de la muerte no caerá y por lo tanto la fuerza rebelde será aplastada por el imperio, ¿no? Que es básicamente lo que sucede en la primera, bueno, ahora ya cuarta película, ¿no? En mi época la primera. Por lo tanto, este problema del consenso se resume en lo que estáis viendo aquí. Atacar o retirada son las únicas órdenes posibles y entonces tenemos que tener todos la misma información para que sea consenso, de forma que estéis viendo los diferentes modelos aquí y tendremos que escoger cuál es la solución más importante. La solución más importante es la que tenga más de la mitad más uno para hacer una decisión que todos seguirán, tanto si es una como si es otra. Como vemos aquí, en un supuesto como el que estamos viendo aquí, no hay ningún problema porque tenemos 3 diciendo atacar y si vemos la matriz decisional nos dará la decisión de atacar porque hay mayoría y todos atacarán, que es la clave. No, los que están en retirada también atacarán y por lo tanto habrá éxito y si es al contrario no lo conseguiremos. Pero ¿qué pasa si tenemos un traidor? Que desde el punto de vista del blockchain es el famoso error. No es con una connotación negativa, por tanto, en el mundo del blockchain no es un malo, es un error. Tenemos que poder convivir con ese error, por lo tanto, tenemos que poder convivir con traidores. Este sería el efecto resultante y, por lo tanto, si ocurriera algo así y no hubiera información de este, no podríamos tener consenso y no habría consenso y, por lo tanto, no se atacaría y perderíamos. Aquí vemos Eh, aquí vemos cuál es la pregunta esencial. ¿Cuántos fallos entonces vamos a tolerar y cómo solucionamos esto? ¿Qué es como lo tenemos que solucionar en
red distribuida. La idea es cuántos traidores soportamos en un escenario, que es el que se define en ese trabajo científico que hemos mostrado de esos tres autores, en un entorno sin mensajeros intermediarios y sin criptografía. Cambian las condiciones cuando existen intermediarios, que aquí los llamamos mensajeros, que llevan el mensaje de atacar o retirarse, y si el sistema soporta criptografía de diferentes tipos, cambiaría el escenario matemático, pero como no aporta valor, lo que aporta valor es el consenso, podemos prescindir de esos dos y simplificar la realidad y, por tanto, hacerlo de manera que se comprenda. Imaginemos que cuántos traidores soportamos, que lo vamos a llamar la variable m, aquí tenemos un traidor, y cuántos soportamos en un modelo, este es de un solo nodo, y por lo tanto solo soportaríamos un traidor, ¿no? Porque solo hay un nodo, ¿no? Si tuviéramos dos, ¿cuántos somos capaces de soportar? Pues no podríamos soportar ninguno, porque no podemos tener un mensaje contradictorio entre dos nodos porque es un número par y no habría nunca consenso si existe un traidor, porque el traidor lo único que tiene que decir es lo contrario que decimos nosotros. Es decir, ni siquiera tiene que portar un mensaje fijo. Se tiene que adaptar única y exclusivamente al resto de los nodos. Cuando el resto de los nodos, que es solamente uno, emite un mensaje, él solo tiene que decir lo contrario y nunca habrá consenso. Por lo tanto, ya sabemos que no puede ser uno ni puede ser dos, ¿no? Y si nos vamos a un entorno de tres, pues aquí vamos al resultado con un nodo de tres. Tenemos un comandante y dos tenientes para que se entienda, no sé, no es necesariamente así, pero se entiende bastante mejor. Y entonces, si todos son correctos, el comandante envía la orden de atacar, que le llega a los tenientes, los dos reciben atacar y atacar, no tienen ningún problema y entre ellos comparten también, no olvidemos que es una malla distribuida y hablan todos los nodos entre ellos y van a compartir el mismo mensaje porque es el que han recibido. No hay ningún problema y esta es la situación ideal. ¿Y si tenemos un traidor? Pues el comandante dirá la orden correcta, pero sin embargo, nuestros tenientes, uno, que es un traidor, lo único que hará es decir cualquier otra cosa que no sea la que le han dicho. Y entonces no habrá consenso, con solamente un traidor y tres nodos, que es lo que quiero que nos quede claro. No hay solución si tenemos tres generales y un traidor. No podemos solucionarlo. Así que seguimos en un entorno de incertidumbre que no nos sirve para mantener la idea. Yo creo que con esta fuente de información ya todos tenemos un poco claro por dónde van los tiros, que se suele decir, en esta situación, y entonces necesitamos saber cómo esto se realiza. Como vemos que es tal como viene en el paper. En el paper viene como mensaje de forma oral, directa, no tiene criptografía ni tiene intermediarios, por lo tanto, tienen que ser al menos la tercera parte y vemos una fórmula muy sencillita. Es decir, el número de, bueno, G de generales, lo único que tenemos que hacer es dividir entre un tercio y tiene que ser mayor al número de traidores, que si, bueno, hacemos un poquito de adaptación matemática de la fórmula, nos dice cuántos son los generales que tenemos que traer y tiene que ser al menos el triple, 3 por T, de traidores, para que pueda existir consenso garantizado. Pero como estamos en valores discretos matemáticos y no podemos tener, vamos a suponer, 2,1 generales, porque no existe, ¿no? O tenemos dos generales o tenemos tres generales. Es matemática discreta, no es matemática infinita. Por lo tanto, eh, para solventar ese problema, simple y llanamente le sumamos uno, por lo menos que la fórmula matemática no puede ser más sencilla, y entonces para saber cuántos nodos vamos a necesitar para garantizar los consensos y la seguridad, será el triple de los traidores que seamos capaces de soportar más uno. Ahora podemos cambiar el mensaje de traidores a error. Entonces, a partir de ahora, cuando hablemos de blockchain, no debemos hablar de nodos perversos o tal como se suele hablar normalmente, sino de error. No nos importa si son perversos o no, porque los fallos pueden ser intencionales o pueden ser fortuitos, y por lo tanto nos es absolutamente indiferente en una red distribuida que sean fortuitos o intencionales, porque hemos dicho que vamos a convivir con el error, con naturalidad. Por lo tanto, necesitaremos el triple de nodos más uno en matemática discreta para garantizar la tolerancia a fallo. Y es tan sencilla la matemática que necesitamos manejar como la que estamos viendo. Esto lo conocemos como algoritmo OM, así es como lo define el paper del que estamos hablando, que me gustaría que lo leyerais. Si tenéis interés en ello, es muy interesante y muy relevante, nada menos que del año 1982, mucho antes del blockchain, ¿verdad?
y nos va a regular la convivencia con el error. Es decir, que si lo que queremos en este caso es decir cuánto número de sensores tenemos que tener en el ala de ese aparato aeronáutico que tuvo el accidente para garantizar eh, X número de traidores, es decir, X número de fallos de sensores fallando, lo único que tendremos que determinar es cuántos sensores estamos dispuestos a que fallen para calcular. Esto es muy importante. En aeronáutica se emplea con esa naturalidad para decidir la vida y la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos sensores estamos dispuestos a soportar que fallen en el presupuesto? Tan sencillo como esto. Y podremos competir con el error si están configurados de forma distribuida, que sí que es como están en la actualidad, con habitualidad en el entorno aeronáutico. Eso se llama algoritmo IM y es así de sencillo. Como vemos el gráfico, en este caso son 4 nodos. Queremos saber cuántos vamos a tolerar. Pues el resultado de esta fórmula, como vemos, es el despliegue de mensajes que hay entre ellos. Como 4 es mayor o igual que 1, será funcional. Aquí tenemos el resultado cuando tenemos un nodo de error o un nodo traidor, sigue siendo funcional. Y vemos el resultado para los diferentes escenarios. Como vamos a compartir con vosotros esta presentación, pues lo podéis ver con más calma porque tampoco contamos con tanto tiempo como otras veces puedo contar en defensa. Por lo tanto, ¿cuántos generales necesitaría para soportar 2 nodos de error? Pues necesitaría 7 nodos, que proporcionalmente sorprende en muchas ocasiones el número de sensores que hay. ¿Cuántos? Si quiero soportar 2 sensores que fallen en el ala, necesitaré 7 sensores en forma distribuida con un sistema de consenso para que sea un sistema resiliente y resistente con tolerancia a fallos. Es un parámetro interesante porque nos sirve para otros muchos usos, no solo de aeronáutica, de sistemas, de networking, nodos. Es decir, es de gran utilidad y esto es lo que se ha implementado en blockchain y este es la esencia de lo que más necesitamos saber con blockchain porque es lo que nos permite. Blockchain nos va a dar características bastante importantes, pero sí que hay una precisión que quiero hacer con vosotros, porque surgen muchas dudas con respecto a este concepto también de forma habitual y quiero reflejarlo. Existen los modelos tradicionales, que es como los estos centralizados, que estáis viéndolo a la izquierda, es un modelo habitual que se mantiene y que por supuesto sigue siendo perfectamente funcional, y existen 2 modelos de blockchain, que son el blockchain público, que no es permisionado, no permite control de permisos, y la distribución es pública de los nodos, es decir, todo. ¿Qué quiere decir esto? Todos los actores contienen la misma información, es decir, cualquiera que quiera participar en una blockchain pública, en el fondo es otro nodo de la blockchain pública que contiene toda y cada una de la información que contienen todos los demás. Pero también tenemos blockchains privados, que en este caso soporta cualidades especiales como el permisionado y entonces ya, pues por ejemplo, bancos que son redes más cerradas no permiten, o defensa, no permite que sea una estructura pública. En adición a esto, tenemos también otro tipo de blockchains que se denominan híbridas. Y las hay de 2 características: las que hacen uso de alguna red pública o las que utilizan el modelo de una red pública con un modelo mixto entre pública y privada, haciendo posible la existencia de comunicaciones privadas o permisionados, comunicaciones con permisos y cifradas entre nodos, ¿vale? Ese modelo de Alastria, que no sé si lo conocéis, pero Alastria pues, es un conglomerado de empresas públicas y privadas, un consorcio que lo que hace es desarrollar este tipo de tecnologías para permitir una cualidad esencial. Alastria fue la primera en Europa por encargo de la propia Europa, surge y participan toda clase de entidades públicas, universidades, hacienda, industria, defensa, diferentes actores, todos con la misma entidad, privados y públicos, para desarrollar esto. ¿Por qué esto es un interés tan importante? Porque dentro de la legislación europea necesitábamos una serie de características que precisamente las estamos viendo en este gráfico. Necesitamos tener capacidad de permisionado, capacidad de privacidad. Podría ser blockchain, pero teníamos que soportar un sistema probado de identidad, tenía que ser resiliente y tenía que cumplir todos los derechos relacionados con protección de datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos, el GDPR europeo y algunas ediciones más que se hicieron en España. Por lo tanto, no nos valían las blockchains públicas como blockchain
o como Ethereum, porque no cumplían los requisitos legales de la Unión Europea y por lo tanto tampoco iban a cumplir las regulaciones que iba a generar otros actores como Estados Unidos, Australia, cualquiera, cualquier país latinoamericano, porque no cumplen la ley. El caso más vistoso y más conocido de aquella época fue el derecho al olvido. Es decir, una de las características esenciales de la protección de datos es el derecho a borrar la información. Claro, las redes blockchain tienen como esencial que son inmutables. Entonces, algo que es inmutable quiere decir que no lo podemos borrar. Por lo tanto, era un problema esencial a nivel normativo. Así que, por encargo de Europa, en España se empieza la primera para lograr llegar a algunas conclusiones y luego mostrar un ejemplo para luego montar una alastria de las alastrias europeas que existe también en ATBA y, por cierto, se desarrollaron conocimientos bastante importantes y está relacionado con uno de los proyectos más relevantes dentro de la Unión Europea, que es abierto a países no miembros y que, para que os hagáis una idea, forman parte 2/3 del planeta y tienen los mismos derechos los members que los non-members, que es la única diferencia que tienen cualquier miembro europeo, ¿no? Es su nombre. Es decir, todos tienen las mismas características porque la idea es compartir esto con todos los actores con los que se relaciona Europa, que son pues, prácticamente la totalidad del planeta, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas a resolver, y sigue demostrando en ello y de forma muy avanzada, fue la identidad autosoberana. En este caso, la pública. Estamos hablando de identidad pública, identidades nacionales. Que me gusta mucho recordar que no se trata del documento nacional de identidad o el ID, como se suele decir, de forma digital, que eso también existe. No, no. La identidad autosoberana esa nacional es un concepto diferente, es paralelo. Es decir, que puede existir perfectamente la identidad habitual, estándar, no físicamente no digital, puede existir la versión digital de la normal y puede existir y tiene que existir también una identidad exclusivamente autosoberana de carácter nacional. Y se está desarrollando en los últimos años con bastantes avances que permite interactuar con otras identidades soberanas a nivel internacional, pero que no es un pasaporte digital o una ID digital. Eso ya lo teníamos y no tiene grandes dificultades porque sabíamos hacer certificados digitales y sabíamos hacerlo desde entes públicos que garantizaran su seguridad. No, esto es un concepto considerablemente más avanzado. Es por encima de eso, ¿no? Una completa identidad del mundo digital que pueda intercambiar información y ser una plataforma para cualquier otra que exista en el mundo, ¿no? Y los demás con nosotros. Por lo tanto, eso es un proyecto de mucho más alcance en el que se está trabajando mucho y estamos cerca del final con pruebas bastante importantes. Tenía que ser permisionado, tenían que mantener la privacidad y ser resiliente y entonces se desarrolló Alastre con una estructura propia. La única diferencia con una blockchain pública habitual es que tenemos nodos normales, que vamos a decir que son similares a los de la pública, aunque no sea exactamente igual. Una licencia docente para podernos entender aquí. Y luego tenemos otra serie de nodos que son de características especiales, que los llamamos nodos validadores. Claro, eso quiere decir que nos apoyamos en una estructura enorme, pública, añadiendo otra estructura no tan pública y controlada que permite, digamos, enlazar e intercambiar información entre nodos de forma cifrada, de forma privada, cumpliendo normativa y con características especiales de suficiente seguridad, como hemos visto, y que soporta identidades y, por lo tanto, digamos, son capaces de emitir canales cifrados y seguros entre ellos para compartir información. Pero se soporta la estructura de la general pública o no. Esto sería una posibilidad en la que ha trabajado Alastria durante muchos años y vamos avanzando mucho en ello. Vamos a ver algunos casos de uso de carácter militar que son perfectamente aplicables al carácter civil o al carácter de seguridad, con todos muchos miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de vuestros diferentes países o militares también, os va a parecer de alto interés. Podemos instituir armas con cualquier tipo de plataformas, no solo de armas, sino de logística o de cualquiera. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado tradicionalmente desde hace bastantes años en defensa en casos de uso bastante interesantes como protección de sistemas de armas o gestión de sistemas automatizados en red, ¿no? Validación de órdenes o información en el campo de batalla que también puede ser en el teatro de operaciones habitual o dispositivos de seguridad o seguridad privada
o cualquiera o despliegues o logística de infraestructuras críticas. No tiene valor esencial que sea el campo de batalla, es decir, es el escenario el que nos importa. Y por supuesto en gestión de logística y de las cadenas de suministro, que es de tanta importancia en el campo militar como es de importancia en el campo civil. Pero quería haceros especial referencia de usos, bastante casos de uso interesantes y que se hablan. En el caso de protección de sistemas de armamento o plataformas de armamento o plataformas de seguridad, que nos daría exactamente lo mismo, en muchos casos veis que son datos de entrada, logs de resumen y de registro de los datos desde cualquier dispositivo, vamos a llamarlo IoT, Internet de las Cosas, que puede ser prácticamente cualquier cosa, que eso es muy interesante, y los dispositivos de sensorización de domótica industrial manejados por sistemas SCADA. Esos datos de entrada son considerablemente importantes para nosotros y nos interesan enormemente. Esos dos de registro de cambios de estado de aplicaciones de mando y control, en este caso, pues el sistema de información y mando y control de Ejército de Tierra en España, que lo haríamos aquí llamar Blockchain Plus. Es decir, podríamos hacer logs de resumen y de registro de cambios de estado en cualquier aplicación de cualquier sistema de control o de dispositivos de seguridad o de dispositivos de seguridad privada o plataformas de infraestructuras críticas o de transporte, como es el caso de Adif, en el que nos aportan esa seguridad en los cambios de estado y no solamente esa seguridad, sino esa trazabilidad, a pesar de los diversos ataques o ciberataques que pudieran sufrir y que tratáramos de eliminar la huella digital. Nos ayudaría enormemente. Comprobación automatizada de los batch de transacciones para descubrimiento de acciones de intrusión y manipulación. En forma de hashes son rápidos y útiles para comprobar y nos permitiría tener claro si ha habido una modificación a través de inteligencia extranjera o en el campo de batalla, guerra electrónica de diferentes alcances, para saber que no estamos sufriendo manipulación y nos la están colando, cosa que hoy es muy relevante en cualquier ataque susceptible de ransomware de nueva generación. Es decir, una de las principales necesidades que tenemos en el campo de la ciberseguridad con respecto a este tipo de ataques es darnos cuenta de que están ahí, porque hoy no es ransomware de primera generación, donde es mucho más estático, perdón, mucho más dinámico, sino que en la nueva generación es mucho menos dinámico. Permanece en un tiempo indeterminado, que a veces nos parece corto, pero que en tiempos de tecnología de información es muy largo, estudiando y escuchando nuestro tráfico de red y nuestro tráfico documental y de datos para lograr identificar activos de interés antes de extraer la información y cifrarla. Eso es muy interesante porque lo que necesitamos saber es que no se haya modificado nada. Cuando algo es inhabitual, podríamos compararlo de forma más interesante con esto. Esencialmente, los datos manejados por blockchain son inmutables e indelebles. Por lo tanto, el atacante no va a poder borrar esos datos, porque una de las características esenciales es que no se puede borrar. Si no, no sería blockchain. Entonces, eso esencialmente es importante porque cualquier cambio del estado de esos ficheros nos va a permitir tener una trazabilidad perfecta e indeleble e inmutable de lo que ha estado sucediendo. Por ponernos un ejemplo muy tecnológico para algunos que seáis de sistemas, es decir, es como si pudiéramos mantener el registro del Windows con sus diferentes cambios de estado permanente y el atacante no lo pudiera borrar, o sea que nos podrá estropear el registro del Windows, pero vamos a saber exactamente todos los cambios que han existido, de forma inmutable, es decir, no lo va a poder hacer en ningún momento. Sistemas de arquitectura de red táctica, con creación de múltiples redes tácticas escamoteables con datos aleatorios. Yo creo que hemos habido hablar todos de Wikileaks. La manera de ocultar los datos en Wikileaks, en el fondo, fuera de la solución tecnológica empleada, que es menos relevante, lo que importa, como siempre, es la esencia detrás de lo mismo, se escondían los secretos que querían compartir en una maraña de datos que no eran reales. Y no hay nada más interesante que ocultar una verdad en una montaña de mentiras, porque al final es difícil detectar cuál es la mentira y cuál es la realidad. Entonces, esta es una forma, para que tengáis el concepto, de creación de múltiples redes tácticas o operativas de dispositivos de seguridad o privadas, que nos permite confundir, en este caso, al enemigo, porque para poder atacarlas primero tiene que saber cuáles son las reales, basadas en datos aleatorios, ¿no?
esa generación en caliente de redes estáticas aleatorias dificulta enormemente la intrusión, porque ya por sí es difícil, pero si encima le metemos confusión, pues va a ser bastante más detectable por los diversos intentos de ataque que va a tener que utilizar el enemigo, porque ante la confusión hay que atacarlo todo o casi todo, o un porcentaje importante, y por lo tanto es mucho más detectable y mucho más dificultoso. Facilita la detección y facilita la defensa, ¿no? Datos en producción, comparación, bueno, comparación apoyada con algoritmos, en este caso de inteligencia artificial y machine learning, ML es machine learning, con cambios realizados en la red. Otra de las virtudes que tiene para mejorar la detección de ataques, ¿no? El uso mixto de blockchain públicas mixtas privadas para obtener una mayor seguridad conjunta en la que no compartimos ningún dato y lo que compartimos son flags de control, que no tienen ningún interés porque la entropía de la información es cero porque no contienen información relevante, sino meros estados para analizar patrones de esos estados. De manera que no proporcionamos información de contexto, pero nos podemos apoyar en la seguridad de esas redes públicas y en las mejoras de velocidad utilizando una mixtura entre redes híbridas privadas y públicas, lo que hace que tengan mucha más potencia y no tengamos que revelar ninguna información. Eso es algo bastante sorprendente en un mundo con muchos sistemas cerrados, como son los mundos militares o de seguridad, en los que se habla, por tanto, de la utilidad de utilizar los mundos abiertos para ayudar a la seguridad de los mundos cerrados, que es porque no se comparte información. Simplemente son datos que no tienen relevancia para terceros, pero que sí tienen relevancia para detección de patrones y que, como están apoyados en redes públicas tan grandes, es prácticamente imposible atacarlos. Es decir, se generaría una necesidad de cómputo tan grande y de consumo eléctrico que sería fácilmente detectable un ataque masivo contra algo así. Datos de arquitectura bueno, veremos aquí otros modelos con flags de validación para autenticación por órdenes para evitar problemáticas de guerra electrónica o de confusión, ¿no? Por parte del enemigo, uso mixto, ya lo hemos visto, o estos registros indelebles se pueden trasladar a otras blockchain en arquitecturas privadas para su almacenamiento y destruir de forma dinámica las que se utilizan en operaciones, lo cual permite que las necesidades de almacenamiento, que en el caso de las públicas son enormes, aquí fuera muchísimo más pequeño. Por lo tanto, es mucho más dinámico y mucho más rápido y dificulta inmensamente operaciones contra eso por parte de nuestros enemigos o nuestros adversarios, como queramos llamar, ¿no? Bueno, en gestión de logística y cadenas de suministro, como comprenderéis, es una solución que es ampliamente conocida en el mundo del blockchain, aplicada en conversión de productos seriados. En el mundo militar, a nivel mundial, se barajan normalmente dos tipos de productos. Es decir, las Fuerzas Armadas desde el siglo XIX heredan este modelo que es difícilmente cambiable y está siendo muy complicado actualizarlo y solo entienden que existen dos tipos de producto. Los productos seriados, es decir, tienen un número de serie, pues en Europa se conoce como el NOC de la OTAN, pero se puede llamar NIC o como queráis, que al final es un número de serie que identifica un objeto militar de forma unívoca, es decir, da igual de qué país sea, pero este artículo tiene un número de serie. Y lo podemos hacer mundial, regional, plurinacional o interno, da lo mismo. La cuestión es identificar un producto con un número serial. Pero también tenemos otros productos que no se pueden seriar porque tienen la característica que los convierte fácilmente en algo que se conoce en las Fuerzas Armadas como lotes. Vamos a suponer el combustible, por ejemplo, ¿no? Es decir, hemos comprado un lote de 5.000 litros de combustible. Entonces tiene grandes dificultades para convertirse en otra cosa. No puede ser un bien seriado porque se distribuye en pequeños trozos, entonces o es un lote o es un producto seriado. Blockchain permite convertir, o sea, en las Fuerzas Armadas de los diferentes países, un producto se da de alta como loteado o como seriado y se descataloga como seriado y loteado y no cambia de estado. Una de las características esenciales en blockchain a aplicar a cadenas de suministro y de logística es convertir un producto loteado en un producto seriado en tiempo real. Imagínense ustedes un depósito de combustible. Al final se está suministrando combustible a, no sé, carros de combate o cualquier vehículo que necesita combustible para funcionar
Y entonces ese producto loteado va disminuyendo, pero se le ha asignado una cantidad de combustible a una unidad, que también encima es un producto seriado, porque ese carro de combate al final sigue siendo un producto seriado con un número unívoco de referencia. Si utilizamos una serie de sensores, tan sencillos como puedan ser un sensor de infrarrojos que atraviesa el líquido cuando sale el combustible, en función de la transparencia del líquido, se puede perfectamente saber cuál es el caudal. Entonces, cuando abrimos el grifo, identificamos la transparencia del fluido y, por lo tanto, sabemos, por lo tanto, cuál es el caudal que se está generando y el resto de la variable es la variable tiempo, es decir, X segundos a este volumen de caudal, tantos litros, y cerramos el grifo. La ventaja de todo esto es que en una red blockchain inmutable podemos registrar que ese suministro que se ha hecho sobre ese bien seriado lo podemos convertir en tiempo real a un producto seriado en tiempo real y dar de baja el lote y sus suministros convertirlos en seriado, lo que permitiría un control muy superior con las problemáticas asociadas desde el siglo XVII que yo conozca, sobre todo desde el XIX tratado con estudios militares bastante amplios en diferentes países del mundo, para resolver este problema, la poca capacidad de conversión de un producto loteado en un seriado y dar de baja un producto loteado que ha sido convertido en muchos productos seriados totalmente identificables con sus asignaciones correspondientes. Por lo tanto, eh, permite cosas y habilidades especiales que no hemos tenido hasta ahora. Bueno, manipulación y modificación de los registros logísticos no lo permitiría, son inmutables. Ningún administrador va a poder borrar un asiento, como estamos diciendo ahí, porque es inmutable, indeleble. Por lo tanto, podremos registrar cambios, pero no vamos a borrar nunca ningún cambio anterior. Así que no va a haber ningún administrador que nos pueda borrar. Trazabilidad en elementos con blockchain de IoT, control industrial, elementos de seguridad específicos, genéricos, y hoy la cantidad de información basada en Computer Vision que se registra sería, por supuesto, inmutable y podemos aplicarlo a este tipo de campos o una cosa que denominamos en Europa Food Defense, que es la protección de la cadena de suministro alimentaria para evitar desde ataques terroristas o garantizar la seguridad de los ciudadanos en su seguridad en el consumo. Podemos verlo desde el punto de vista de la seguridad o desde el punto de vista de la sanidad. Pero estamos estableciendo procesos de control de calidad y seguridad en este caso aprovisionamiento militar, pero también civil. Bueno, pero nuestras redes blockchain también las pueden atacar. Y me gustaría aquí ser muy preciso en este aspecto, porque un sistema es tan débil como el más débil de sus eslabones. Y los eslabones en nuestras plataformas blockchain y redes son estos tres que tenemos aquí. Nos pueden atacar desde el punto de vista de sistemas TIC, desde el punto de sistema de networking o desde el punto de sistema de los propios datos o de la captura de los mismos en los diferentes estados del mismo. ¿Qué debemos proteger en las redes? Pues debemos proteger la infraestructura de red, la conectividad y de los agregadores y exteriores internos. Y aquí no hablamos de blockchain, es al sistema habitual. Es decir, no vamos a poder permitir que la blockchain nos proteja en este punto porque no es el foco de blockchain. Desde el punto de vista de los sistemas de información, mal diseño, malos problemas de escalabilidad, problemas en los contratos inteligentes, los smart contracts, en códigos defectuosos o inseguro, programación segura o en las plataformas de interacción con el usuario, ¿no? User experience, etcétera. Blockchain no nos va a defender de esto si no controlamos esto. Es decir, igual que controlamos en los sistemas tradicionales, vamos a tener que controlar los mismos puntos o incluso más en estos sistemas. Por lo tanto, la blockchain es segura tanto como todos los sistemas relacionados con ella también lo sean. Y por supuesto, a nivel de IoT, Internet de las Cosas, el dato, en el fondo, vamos a decirlo así, y los sistemas de IoT que debemos proteger esos sensores, dispositivos, datos y registros de fallos, de problemas de disponibilidad, de control, de automatización y de decisiones basadas en inteligencia artificial, que todas ellas tienen riesgos de ciberseguridad. Es decir, blockchain no arregla todo. Tenemos que tener toda la cadena con la misma seguridad. ¿De acuerdo? Alternativas a las DLT, Distributed Layer Technologies, hay varias, existen numerosas ya, bastante más que esta, pero funcionalmente con relevancia para vosotros con respecto a la actualidad, existe una, los DAG. Los DAG son gráficos acíclicos no dirigidos en nuestro idioma, en inglés DAG,
y tienen ciertas ventajas que han venido a subsanar lo que mucha gente llama defectos del blockchain, pero que no son defectos, es que no se diseñó con esa intención. Entonces, esos son retos de la blockchain. Vamos a ver, el más famoso de todos esos fue la plataforma IOTA y es la que mejor nos sirve para explicar qué hace un gráfico cíclico no dirigido. Igual que la cadena de blockchain es unitaria, es una sola cadena cuyos todos nodos tienen la misma. En el caso, eso nos provoca normalmente problemas de embudo, ¿no? Para que se comprenda, empleo términos más sencillos, para que veamos muy seriamente y con mucho foco la dificultad, ¿no? Cuellos de botella, embudos, debido a la carga y la velocidad de datos que al final somos capaces de soportar. Los DAG han venido a suplir especialmente ese problema. Como veremos, no es una cadena única. Es decir, se apoyan pequeños tramos para conseguir que no tengamos cuellos de botella ni embudos y poder entonces dar un número de transacciones suficientemente grande para soportar que, pues actividades especiales como transacciones financieras y sobre todo lo que tenemos claro que va a venir con el Internet de las cosas, una inmensa cantidad de información que registrar. Son modelos más complejos que la blockchain tradicional, pero que vienen a solventar problemas como el de que fluya suficientemente rápido la cadena, pero también incorporan problemáticas que no tenía blockchain. Y entonces tendremos que poner el foco en lo que necesitamos. ¿Que tenemos un gran problema de flujo de información por cuello de botella? Pues nuestra solución no será una blockchain tradicional, tenemos que buscar otra. Una de las posibles, bastante aconsejable, son las DAC. Si no tenemos el problema en el cuello de botella y el problema es de velocidad de transacción seriada, entonces hay cadenas como R3 que ya han demostrado numerosamente que son de perfecta aplicación en el mercado bancario de transacciones y soportar transacciones internacionales a altísima velocidad en modelos de blockchain tradicional. Es decir, tendremos que identificar cuál es nuestro reto de aplicación del blockchain para decidir cuál es la tecnología disruptiva adecuada. Para que se vea gráficamente, lo podemos ver aquí. Numerosas registros y transacciones de elementos de IoT, sensorización, etcétera, o transacciones financieras, me da lo mismo, tienen este problema del cuello de botella. Cuando tengamos esto, pues habrá que decidir cuál es la blockchain adecuada o si ni siquiera ninguna de las blockchain tradicionales puede con ello y necesitamos modelos como los DAC. Lo que tenemos claro es que tenemos que siempre identificar cuáles son nuestros retos en la aplicación de blockchain y escoger el más adecuado, no el que más nos gusta, ¿no? Esa es la idea que os quiero transmitir. Hemos llegado aquí al punto de las preguntas, pero antes quiero compartiros un par de puntos que normalmente no los expongo, pero debido a la relevancia para vosotros en vuestra formación, existe unas aplicaciones en ciberseguridad muy relevantes que se tratan poco y que me parece que teníamos que tocar nada, en unos pocos minutillos, que son las aplicaciones realizadas con seguridad del dato debido al el gran problema derivado del ransomware y especialmente del ransomware de nueva generación, que entendamos que la diferencia esencial es que el de nueva generación no pretende secuestrar nada y que intercambiemos ningún dinero para que nos den una clave para descifrar nada. No, 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 no tienen ningún interés en ello. Ellos cifran sola y exclusivamente con una misión: ocultar sus huellas. En el ransomware de primera generación, lo que pretendíamos era secuestrar los datos y extorsionar, con la posibilidad de devolvernos los datos, que nunca ocurría o que a veces ha ocurrido. En el de nueva generación no pretenden en ningún momento esto. Lo que se trata es de exfiltrar el máximo de información posible y cifrar toda la que tenemos para evitar soluciones forenses de identificación del delito y del actor del delito, del delincuente. Ellos no pretenden devolvernos nada, ellos solamente quieren ocultar todas las huellas de la exfiltración porque tiene que ser muy rápida y en el fondo hay muchos, porque en el mundo digital precisamente es donde siempre existe prueba. Lo que pretenden luego es extorsionarnos con la publicación de todos los datos que nos han exfiltrado. No hay ninguna intención de cobrar y devolvernos nada, bueno, esencialmente ni ellos mismos pueden, porque esa es la gracia de su nuevo sistema, lo cual nos obliga a dar soluciones para inmutabilidad del dato, sistemas de almacenamiento de dato inmutable, que es como se suele
conocer este hecho y que involucran en un número muy importante de ocasiones el uso de tecnología blockchain y no siempre es conocido. Incorporan dos tecnologías curiosas que son poco conocidas, que suelen ser blockchain y suelen ser tecnología de diodos, que no es ni más ni menos que convertir una red de Ethernet que, como todos sabéis, está el protocolo SINAT, o sea, es una red, un canal de comunicación bidireccional en el que hay un proceso en el que hay un aseguramiento sobre, con preguntas y respuestas sobre los segmentos de datos para garantizar que la comunicación es exactamente la que había y no se ha perdido nada, igual que en UTP no hace falta, es decir, desechamos aquello que no falta y siempre suministramos. Esencialmente es bidireccional. Lo que se hace con la tecnología de diodos y de tríodos es convertir eso en una comunicación unidireccional porque entonces es muy fácil detectar una exfiltración en sentido contrario, lo cual tiene una imposibilidad directamente comprensible. Es decir, si estamos hablando de una red que es bidireccional y lo convertimos en un canal unidireccional, nos vamos a meter en una dificultad, porque las contestaciones, ¿cómo vienen? Entonces, tenemos el canal de un sentido por una vía completamente diferente que por la vía de vuelta. Eso no es tan fácil porque hay que recomponer todos esos paquetes para lograr que cuando llegan nuestro sistema de información con un protocolo de Ethernet IP, eh, se reconstruyan los mensajes en el entorno original, porque si no, no sería usable. Bueno, esto es una tecnología un tanto curiosa, entonces requiere de unos interfaces muy caros, muy especiales, y eso se mezcla con blockchain para trazabilidad de índices de ficheros y de grandes secuencias de hashes sobre la modificación de los ficheros histórica, y que como es indeleble, mezclando las dos tecnologías se consigue algo que conocemos como dato inmutable y puede tener diferentes niveles incluso de inmutabilidad, que es un poco sui generis, porque lo que es inmutable no tiene diferentes niveles de inmutabilidad, como suelo decir yo, pero bueno, diferentes niveles realmente de profundidad en la seguridad de ese dato. Es uno de los usos más relevantes para combatir problemas como el ransomware y para garantizar que nuestros datos permanecen inmutables a pesar de los ataques. Porque tenemos que seguir una máxima que es muy conocida por nuestros compañeros de defensa, y compartida por mí, además yo lo difundo mucho así en el mundo privado, y es que tenemos que asumir dos condiciones. La primera, vamos a ser ciberatacados y no tiene ningún final diferente la frase. Vamos, ¿es en positivo? Sí, vamos a ser atacados. Y segunda máxima, en alguna de esas ocasiones lo vamos a hacer con éxito. Siempre vamos a ser atacados y alguna vez lo van a conseguir. Y por lo tanto, la tercera frase es cómo vamos a proteger nuestro dato cuando esto ocurra. De manera que cuando protegemos el dato adecuadamente podemos volver a hacer no solamente es un top-down, sino un bottom-up luego para reconstruir toda la estructura de seguridad del dato que necesitamos para garantizar lo que sabemos y tenemos que tener claro que siempre va a ocurrir. Y no es solo que nos van a atacar, es que nos van a atacar y en alguna ocasión será con éxito. Y he llegado hasta aquí porque sé que necesitamos un buen tiempo para preguntas. Yo estoy encantado de estar aquí con vosotros, así que decirme, estoy a vuestra entera disposición. Laura, quizás vas a llevar... Sí, muchísimas gracias, Fernando, por esa excelente y enriquecedora presentación. Tu conocimiento y claridad al explicarnos cómo el blockchain y las tecnologías disruptivas pueden transformar la seguridad de datos ha sido realmente inspiradora y apreciamos profundamente tu tiempo y tu valiosa aportación hasta el momento. Muchísimas gracias. Gracias, Laura, gracias a todos. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Hemos recibido varias preguntas en el chat. En este momento vamos a aprovechar para profundizar en los temas que hemos visto. Recuerden que aún pueden dejar sus preguntas y las iremos abordando en el tiempo que nos queda. También si desean participar en vivo, pueden alzar la mano o indicar en el chat que desean realizar una pregunta en vivo. Entonces vamos con la siguiente. La primera pregunta es de David desde España, que pregunta lo siguiente. ¿Qué consideraciones clave debe tener una empresa antes de implementar blockchain para la seguridad de datos? Creo que estoy en línea, sí. David, hola, estás también aquí desde España, un placer contestarte. Es una interesante pregunta, es verdad, no he tratado ese punto y me gusta entonces, por tanto, que nos hagas eso para compartirla con todos. La relevancia en la decisión del uso o no de blockchain es que blockchain nos aporte
algo nuevo y bueno que no nos aporte una solución tradicional. Es decir, no podemos escoger blockchain porque no es más que una base de datos con características especiales y por lo tanto transversal a todas las tecnologías que usamos y a todos los escenarios, salvo cuando la aportación del blockchain sea esencial. No por el hecho de ser inmutable o indeleble o más segura aparentemente que otras, porque pueden llegar a niveles espectacularmente seguros en arquitectura de bases de datos tradicional, debemos usar blockchain. Lo debemos usar cuando esto es esencial y nos da y nos aporta más valor. Y lo que nos va es a dificultar luego esa mejora de la seguridad o de esa arquitectura. La implementación real y funcional de esa base de datos que necesitamos mantener, blockchain entonces no es la solución. Tenemos que decidir usar blockchain cuando nos aporte algo nuevo que no teníamos y de una manera flexible. Si nos vamos a meter en un entorno, por ejemplo, como he explicado de la stack, ¿no? Nos hemos visto superados por el volumen tan inmenso de transacciones, por ejemplo, a nivel financiero o sobre todo a nivel de IoT en escenarios altamente complejos, en producción eléctrica, por ejemplo, en diferentes sensorizaciones que se tienen que realizar, en vídeo, todo. Nos hemos visto superados por el número de transacciones en modelos de cuello de botella que no eran adecuados. Pero es que a lo mejor no teníamos que haber usado blockchain, ni tampoco teníamos que usar una DAC. Es decir, si no nos aporta un valor esencial, porque esos datos hay que evitar de forma inefable que no se puedan modificar y esas características no son esenciales, no usemos blockchain, tenemos otras soluciones más tradicionales que nos van a aportar el mismo resultado. Quizá no seamos tan novedosos, no podamos vender al mercado nuestro modelo de innovación, pero es que vamos a traducir esa venta al mercado del modelo de innovación con un montón de dificultades y problemas que a lo mejor no son de seguridad del dato, pero son de arquitectura, de funcionales y de todo, y nos van a perjudicar luego. O van a producir herencias tecnológicas en legacy de difícil solución. Entonces, no tiremos el presupuesto. Vamos a empezar blockchain cuando nos dé características que nos dan una ventaja competitiva importante, pero no cuando no. Muchísimas gracias, doctor Fernando, y gracias a David por esa excelente pregunta. Vamos con una siguiente por parte de nuestros participantes, nuestros asistentes. Es la siguiente pregunta, Carlos desde Ecuador. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial al complementar el uso de blockchain en la ciberseguridad? Muy buena pregunta, Carlos. Saludos a Ecuador, desde España. Hermano de Ecuador, muy buen interés. No es, la inteligencia artificial no aporta un valor a blockchain. La inteligencia artificial, igual que blockchain, es un valor transversal a un modelo de proyectos donde tenemos que generar un modelo de innovación tecnológica. Es decir, usaremos el blockchain como una innovación sobre la arquitectura de base de datos porque nos viene bien y porque nos aporta valor, nos aporta seguridad y no nos dificulta funcionalmente y usaremos IA porque la IA nos mejora las capacidades de reacción o tenemos mucho más valor de la entropía de la información o cualquiera de los usos que mejora o nos ayuda en el modelo de análisis de datos o nos adaptamos mejor al mercado. Son complementarias. Es curioso, pero estas dos, dentro de las tecnologías disruptivas, son transversales a todo. Utilizaremos IA en cualquier escenario siempre que nos aporte. Porque si al final el uso del Big Data nos va a colapsar desde el punto de vista presupuestario o tecnológico, o la blockchain nos va a retardar o dificultar funcionalmente esto, no usaremos esto. Pero sí usaremos cada una de las dos cuando nos aporte un valor real. Son diferentes enfoques y aportan las dos de la misma forma. No es como el resto de las tecnologías disruptivas que son más específicas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la inteligencia artificial, perdón, augmented reality o virtual reality. Sí, tienen unos usos muy concretos donde aportan su valor, pero no son transversales, no se usan siempre, no pertenecen al modelo tradicional de proyectos. La inteligencia artificial no es ni más ni menos que lo que conseguíamos antiguamente con probabilidad y estadística de una manera muchísimo más funcional, rápida y eficiente. Y nos quita enormemente muchos sesgos que teníamos en los estudios de estadística o de probabilidad. La blockchain nos aporta modelos diferentes a las bases de datos que ya teníamos. Eso son tecnologías disruptivas diferentes, transversales y muy inteligentemente trabajadas sincronizadamente. En el modelo de datos inmutables para el ransomware que acabo de contar, también se incluye inteligencia artificial, sobre todo machine learning en análisis de patrones, para reaccionar rápidamente
a cualquier intento de modificación del histórico o del borrado de la huella digital, por ejemplo. Pero siempre de forma transversal, igual que el blockchain. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, doctor Fernando, y gracias también a Carlos por esa pregunta. Vamos con otra pregunta desde España, pregunta Virginia. ¿Cuáles son los mayores retos legales o regulatorios que ha identificado al aplicar blockchain en la protección de datos? Sí, buenísima pregunta, compañera de España, Virginia. Efectivamente, si hay retos por encima de la tecnología y muchísimo más graves y más dificultosos de superar en el mundo de la blockchain, precisamente son los legales, los normativos y, si cabe, el mayor de todos son los relacionados con leyes como la Ley de Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, en el caso de España, o GDPR europeo, que es incluso de menos alcance. La nuestra tiene más alcance todavía, es más difícil de seguir. Os he puesto solo uno de ellos antes, que fue muy, muy relevante sobre todos los inicios del blockchain de forma con arquitecturas que cumplieran legalmente la Unión Europea, legislación, o sea, directivas europeas o legislaciones nacionales, ¿no? Que son, por ejemplo, el derecho al olvido. O sea, lo tenemos garantizado. Si no podemos olvidar, no podemos cumplir. Pues evidentemente en un sistema inmutable no vamos a poder olvidar. Podemos marcar un campo como no válido, pero el campo sigue estando. Y entonces, si el campo sigue estando, ¿eso es olvido o no es olvido? Vosotros ha discutido en el Parlamento Europeo y ha habido un jaleo bastante importante sobre los que no lo ven o sí lo ven. Generalmente no se ve. Sí que es cierto que las problemáticas normativas no solamente van ahí. Las principales problemáticas normativas que hemos tenido nosotros a nivel europeo con el blockchain no solamente están en el derecho al olvido y a la LOPD, sino que los sistemas cifrados tienen que cumplir unas características especiales, mínimas, que hay que hacerlas. La autentificación de usuarios tiene que tener capacidades especiales sobre certificados específicos que son los que se reconocen como válidos en este entorno. Y hay un punto que probablemente sea tan importante como el primero, que es la ubicación del dato. Si nos ponemos en un escenario de blockchain público, los datos son los mismos en todos los nodos y los nodos están en cualquier lugar del mundo, pero hay una gran parte de la normativa europea relacionada con el dato. Dice que el dato europeo tiene que permanecer dentro de Europa y el dato de cualquier empresa internacional que trabaje con Europa del europeo sigue teniendo que permanecer dentro de la UE. ¿Y cómo hacemos esto? Si tenemos nodos en Japón, no están en la Unión Europea. Si todo el mundo tiene los mismos datos, hay datos de la Unión Europea, especialmente los personales, pero no forzosamente solo los personales, sino otros que también están fuera. Y la infraestructura que mantiene esos datos como repositorio tiene que estar dentro de las fronteras Frontex de la Unión Europea. Eso ha sido el segundo problema más importante. Existen más, muy relacionados también con IA, como es el tema del coche famoso Google, porque en el fondo, ¿cuál es el problema de los coches inteligentes? El problema está en que ¿quién decide matar al usuario? ¿El usuario o el coche a él para salvar otra vida? No, el problema principal ni siquiera es ese. El problema principal es, desgraciadamente, la normativa, porque hay seguros y hay dinero. Entonces, ¿quién paga? Tan sencillo. Que normativamente es quién es responsable, porque el que es responsable y el que es responsable civil subsidiario, como es la legislación, aquí se llama así, la legislación española, en la comunitaria se llama un poco diferente, en las latinoamericanas que conozco también, pero yo creo que nos entendemos todos con esa frase. Hay un responsable civil, un responsable penal, uno civil y un responsable civil subsidiario. Y para eso hay que determinar quién es el causante. Las principales dificultades de los coches inteligentes con IA es determinar el responsable, porque alguien tiene que tener esa responsabilidad pecuniaria y penal, ¿no? Entonces, esto empieza a ser un problema gordo en la IA, que es de difícil resolución y de momento la mayor parte de los proyectos están parados y no están parados por muchas veces lo que la gente piensa, y es que se han parado porque no tenemos claro si el coche puede decidir o no matarnos a nosotros porque el valor de los que mata fuera es mayor, ¿no? Porque, bueno, yo tengo 65 años, bueno, que no los tengo, tengo 52, pero y voy a asesinar a un niño que tiene 14 o a un abuelo que tiene 75. Y entonces, el coche que decide, ¿no? Según el tipo de objetivo, el niño tiene más valor, tiene 14 años, tiene más futuro, me tiene que preferir matar a mí. Si voy a matar al abuelo, el coche ¿qué va a decidir? ¿Matarle a él? O no hacer nada y que lo dejarlo en manos del usuario. No acaba de estar claro, porque si el usuario no conduce, no le da tiempo y entonces al final el coche ha decidido perder el tiempo. Y a lo mejor ese segundo
lo ha decidido él, no nosotros. Pues el problema, que ese también evidentemente le preocupa a todo el mundo, porque son vidas humanas, todavía anda después de la responsabilidad pecuniaria, penal y civil de los sucesos y de las decisiones que toma una máquina y no un ser humano. Porque, claro, el error aquí es diferente, ¿no? La valoración sobre un error humano o el de una máquina tiene diferentes contrapesos y visiones en el mundo. Así que sí, el tema normativo es bastante importante tanto en la IA como en la blockchain. En el caso de la blockchain, los dos puntos más complicados son los dos que os he reflejado. Muchísimas gracias, doctor Fernando, y gracias a Virginia desde España por esa excelente pregunta que también ha realizado en este momento. Vamos con otra pregunta. Vamos a tratar de realizar unas cuantas para seguir con nuestra programación. Pregunta José desde España. ¿Qué impacto tiene la integración del Internet de las Cosas con blockchain en términos de seguridad y riesgos potenciales? Buena pregunta, José. Me gusta mucho. Trabajamos mucho en infraestructuras críticas, especialmente en detección, en este tipo de cosas, y la sensorización. Al final lo que estamos buscando esencialmente es trasladar un dato externo a una red interna. Y lo que pretendemos, si lo vamos a meter en blockchain, es que el dato no pueda ser corrupto y no pueda ser borrado o modificado, que en este caso sería lo importante. Es decir, si tenemos un termómetro que mide diferentes temperaturas cada 15 segundos, lo más importante es que las temperaturas que mida sean esas temperaturas, no que llegue alguien y sea capaz maliciosamente o no intencionalmente, antes hablamos del error no intencional, modificar los datos reales y que acabemos dejando inmutables unos datos que no son válidos, no son correctos. Eso es, bueno, ya está dentro del triángulo de la propia ciberseguridad ese concepto. Claro, os cuento, las dificultades principales que estamos encontrando es precisamente por el modelo de Edge Computing, por si alguno no lo sabe, es la capacidad de proceso en frontera, es decir, cerca de donde está en el fondo el sensor, de manera que se haga un preproceso y el proceso que llegue ya o sea, el contenido, la información que llegue a los servidores de la empresa que ya los procesan de forma definitiva, se hayan quitado un montón de trabajo de encima. Es decir, para cuando lleguen a nuestros servidores ya se ha hecho una limpieza, etcétera desde el punto de vista del IoT, porque eso es lo que me habéis contado. Entonces, el edge computing nos dificulta mucho esta protección. Se habían visto modelos de sensorización donde las tarjetas ya llevaban incluso tecnología blockchain, es decir, se capturaba el dato directamente de la blockchain y el propio sensor pasaba por una plataforma una tarjeta que estaba conectado a una red blockchain, de manera que en ninguna parte del proceso se podía ya capturar el dato porque era inmutable desde su nacimiento, salvo el punto entre el sensor y la propia tarjeta de comunicaciones. Es decir, con el único error que podíamos convivir teóricamente, que no fuera una manipulación manual y poner un man in the middle o algo intermedio, que eso no era la idea, era el error del propio sensor. Sin embargo, con los modelos más habituales que son los que existen ahora, además se ha vuelto muy conocido por los modelos de IA nuevos, ¿no? Los que están tan de moda ahora, con todo el mundo hablando, se trabaja mucho con Edge Computing. El problema del Edge Computing es que el procesamiento se realiza ahí. Entonces, desde que viaja de los modelos de sensores hasta el Edge Computing, existe un riesgo. O sea, tenemos que mantener un dato inmutable correcto. Por lo tanto, los datos, esto ya hablamos de tecnología electrónica y protección de dispositivos. También de tolerancia, tendremos que controlar con esa tolerancia si tenemos error, intencional o no, y cómo trabajamos con el mismo. Pero efectivamente existen ciertas dificultades con respecto a eso, sobre todo cuando introducimos modelos Edge. Si no, es bastante más fácil porque podemos meter tarjetas directamente donde sacuden los valores la sensórica. Pero incrementa el coste. Incrementa la dificultad también del canal de comunicación, el modelo que tiene para llegar directamente al procesamiento de los datos en la central y lo facilita, sin embargo, el edge computing. Así que balanceo entre seguridad y funcionalidad también en este modelo. Pero sí, hay muchos datos y sobre todo nunca nos olvidemos que antes de vigilar también la arquitectura de seguridad de la red de IoT, en los propios sensores nos pueden engañar y muchas veces estamos almacenando valores errados. Esto ha sucedido en muchos entornos, ¿eh? Yo lo he convivido en entornos de fotovoltaica bastante importantes que eran debidos al calor y la durabilidad y resistencia de este tipo de placas que están destinadas a durar normalmente en torno a 35 años, ¿no? Entonces, claro, la sensórica no suele soportar.
esa cantidad de años y sobre todo la barbaridad de calor que soportan. Entonces, mucha parte de los errores es que tenemos dificultades de carácter físico y de electrónico, pero sí, sí, son retos interesantes. Muchísimas gracias, excelente respuesta y muchas gracias también a José directamente desde España. Vamos con una última pregunta por parte del público y dice, desde su experiencia, ¿qué sectores o industrias están liderando la adopción de estas tecnologías disruptivas y por qué? Muy bien, en el caso de blockchain, que es la que más nos atañe en el día de hoy, evidentemente los usos más importantes que se realizan hoy en blockchain a nivel mundial son en dos líneas muy especiales. Bueno, sin hablar de criptomoneda, ¿eh? Que he dicho que no iba a hablar de criptomoneda. Fuera de eso, y no estoy hablando de criptomoneda, estoy hablando de finanzas tradicionales, efectivamente el sector bancario y transacciones financieras lo usa enormemente tanto en las no tradicionales como en tradicionales más de lo que se imaginan. De hecho, los principales actores y poseedores de startups relacionadas con blockchain son los propios bancos tradicionales y no el sector DeFi, como mucha gente cree, pero sobre todo en entornos dedicados a la logística. Logística, aprovisionamiento y almacenamiento es como muy esencial. La propia estructura de la cadena, tanto si es cadena de aprovisionamiento, cadena alimentaria, cadena de suministro o cadena estratégica nacional, es evidentemente en los usos diferentes de la logística, el blockchain está como perfectamente diseñado para ellos, ¿no? Entonces se emplea especialmente en estos dos campos, ¿no? Aplicados a otros muchos, ¿no? Pues son más generalistas. Logística y transacciones sobre todo, pero también se emplea en un número importante de sectores más, pero en muchísimo menos cuantía. Es que hay una cosa que no he dicho y es que a pesar de lo que la gente cree, implementar POCs, o sea, pruebas de concepto, como decimos aquí en España, Proof of Concepts en inglés, para los que no lo llamen así en sus diferentes países, es muy barato. Todo el mundo cree que es muy caro. No, implementar una POC de blockchain es muy barato con respecto a otras POCs en otras tecnologías. Lo que es muy caro es convertir esa POC en algo en producción porque la seguridad de las transacciones de los smart contracts requieren un enorme nivel de seguridad basado sobre todo en testing. Es decir, hay que analizar perfectamente la superficie del código y no puede caber ningún error. ¿Por qué? Porque esas transacciones, una vez que se realizan, son inmutables. Entonces, no podemos permitirnos prácticamente cero error. Entonces, tiene un coste de retesteo y de aseguramiento muy alto, pero en cambio tiene un coste muy bajo de poco. Por lo tanto, podemos probar muchos sistemas. Ahora, llevarlos a producción va a ser mucho más complicado. Muchísimas gracias y excelente respuesta para todo lo que has llevado hasta el momento con esas preguntas también de nuestros diferentes asistentes de todos los países. Llegamos al final de este webinar. Hoy hemos explorado cómo el blockchain y otras tecnologías disruptivas están transformando la seguridad de datos. Hemos visto casos prácticos, desafíos y el futuro prometedor de estas herramientas. Agradecemos también al doctor Fernando Lombos por su magnífica presentación y a todos ustedes por participar activamente en este webinar. Desde la Universidad del Espíritu Santo, la Universidad Católica de Murcia y el Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, INISE, queremos dar las gracias a todos los participantes, asistentes y ponentes que estuvieron el día de hoy. Realmente ha sido un increíble espacio de conocimiento y ronda de preguntas por parte de todos. Y antes de despedirnos, les recordamos que pronto también recibirán un correo con el acceso a la grabación del webinar y también información de cómo obtener también su certificado de participación. Además, los invitamos a visitar nuestro sitio web de las instituciones y conocer cómo todo sobre próximos eventos que estaremos realizando a lo largo del año. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo evento internacional. Gracias, buenas tardes y buenas noches a todos.